Con este vídeo damos comienzo al curso de electromagnetismo, cuyo nivel es el de primer año de las carreras universitarias de Ingenierías y Ciencias. Para entender bien las explicaciones que vamos a dar, es necesario tener unos conocimientos básicos de matemáticas, como son conocimientos de teoría de funciones, derivación total y parcial de funciones de una y varias variables, integrales simples, dobles, triples, curvilíneas, un poco de teoría de campos, como son los conceptos de gradiente, divergencia, rotacional, y naturalmente unos conocimientos básicos también de mecánica. En cuanto al manejo de las fuerzas, trabajo, energía, etc. Si estos conocimientos no se tienen suficientemente bien aprendidos, no vamos a entender bien las explicaciones que vamos a dar a lo largo del curso. Para aquel que quiera repasarlos, le remito al curso que he colocado en YouTube, curso de mecánica clásica, en el que incluyo un apéndice de matemáticas que también puede ser útil, como he comentado antes. La primera parte del curso va a estar dedicada a la electrostática. Serán 6 temas en los que hablaremos del comportamiento de las cargas eléctricas en reposo, tanto en el vacío como en medios materiales, ya sean conductores o aisladores. El primer tema lo dedicaremos a los conceptos fundamentales y al campo eléctrico. Comenzaremos por hablar de la carga eléctrica. La palabra electricidad deriva de la palabra griega que escrita en nuestros caracteres es electrón. Que significa ámbar. Fue el griego Tales de Mileto el que en el año 600 antes de Jesucristo, frotando un trozo de ámbar en un tejido de lana, a continuación era capaz ese trozo de ámbar de atraer pequeñas virutas de paja. Esa fuerza, hasta entonces desconocida, es de origen eléctrico. En cuanto al magnetismo, el primer conocimiento del que tenemos referencia se debe a la observación de cómo la magnetita, el óxido ferroso férrico, Fe3O4, atraía a el hierro. Tanto la electricidad como el magnetismo, sus conocimientos se fueron adquiriendo por separado, como disciplinas separadas, hasta que en el año 1820 Oersted observó que una corriente eléctrica era capaz de variar la posición de una aguja imantada. A partir de entonces empezó a estudiarse la electricidad y el magnetismo conjuntamente, dando lugar a lo que llamamos la teoría electromagnética. Fue Thomson, físico inglés, el que a finales del siglo XIX descubrió la partícula elemental electrón,
Eso dio un gran impulso al conocimiento del electromagnetismo. Intervinieron numerosos científicos en aportar conocimientos, como son, entre otros, Ampere, Faraday, Maxwell, en fin, y varios más que aportaron e hicieron descubrimientos importantes sobre la electricidad y el magnetismo, que es una propiedad de la materia. El electromagnetismo es una propiedad de la materia, algo fascinante por cómo se comporta, y lo iremos viendo a lo largo del curso. La materia, como seguramente sabrá, está compuesta por átomos, y los átomos contienen en el núcleo unas partículas elementales llamadas protones y otras llamadas neutrones. Y externamente al núcleo, rodeándole, existen las partículas elementales electrones. Los electrones están cargados negativamente, con la carga que vamos a llamar menos E minúscula, y los protones con la carga más E minúscula. La magnitud de la carga del protón y del electrón es igual, lo que ocurre es que es de distinto signo. Hay tantos electrones como protones en el átomo en su estado natural. Por lo tanto, las cargas eléctricas de los materiales en estado natural están compensadas. Hay tantas cargas negativas como positivas. ¿Qué efectos producen estas cargas? ¿Por qué una carga es negativa y otra positiva? Los efectos que producen son diferentes. Si nosotros colocamos dos cargas positivas relativamente cerca, o dos cargas negativas, cargas por lo tanto del mismo signo, aparece entre esas cargas una fuerza de repulsión, que por el principio de acción y reacción debe ser exactamente igual y contraria en cada una de las cargas. Si las cargas tienen distinto signo, la fuerza que aparece es de atracción, también de la misma magnitud, aunque de sentido contrario naturalmente. Es por eso por lo que cuando en un material en su estado natural, al estar compensadas los dos tipos de cargas, las negativas de los electrones y las positivas de los protones, no se manifiestan efectos externamente sobre otras cargas. Porque claro, unas cargas, las positivas, atraerán o repelerán a la carga externa según el signo de la carga externa, y la otra carga, la negativa, hará el efecto contrario, con lo que se neutralizan. De ahí el que se den los signos menos y más a cada una de estas cargas. Hemos dicho que en general, en la naturaleza, los cuerpos, los materiales, se encuentran con el mismo número de cargas positivas que negativas, y que no manifiesten efectos externamente sobre otras cargas. Pero puntualmente, las cargas que contiene el material
no están uniformemente repartidas, sino que hay heterogeneidades internas, porque como son cargas puntuales, en unos puntos hay cargas positivas y en otros cargas negativas, aparecen fuerzas atractivas entre esos puntos o esas partículas que componen el material. Esas fuerzas de atracción son las fuerzas muy importantes que dan cohesión a la materia sólida. Son las fuerzas de cohesión. Hemos dicho que el átomo está compuesto por un núcleo en el que hay cargas positivas, protones, partículas neutras, neutrones, y los electrones que rodean al núcleo. Lo rodean y están alejadas del núcleo, no están pegadas al núcleo, puesto que en un átomo medio la dimensión del diámetro de ese átomo, la mayor, la externa, la de las capas más externas de los electrones, es del orden de 10 elevado a menos 10 metros, mientras que el núcleo, su diámetro, es del orden de 10 elevado a menos 15 metros. Como ve, el núcleo es muchísimo más pequeño que el diámetro del átomo. El núcleo está reducido de tal manera que prácticamente el átomo, teniendo en cuenta que los electrones además son de una dimensión también mucho más pequeña que esta que estamos comentando aquí, resulta que el átomo está prácticamente vacío. Bien, ¿por qué los electrones no caen sobre el núcleo? Puesto que el núcleo está compuesto con cargas positivas, partículas con carga neutra, y los electrones tienen carga negativa. Aparecen unas fuerzas atractivas ahí importantes. El modelo que justifica el que los electrones no caigan sobre el núcleo no existe, o sea, no tenemos un modelo claro de qué contrarresta, qué efecto contrarresta esas fuerzas. Sí sabemos que hay un principio en mecánica cuántica, principio de indeterminación o de incertidumbre, que descubrió Heisenberg, científico alemán. Ese principio impide que los electrones se localicen sobre el núcleo. Pero hemos de prescindir ahora mismo de un modelo a escala visual, a nuestra escala que podemos ver, que justifique el que los electrones no caigan sobre el núcleo, aunque este principio lo justifica. ¿Por qué los protones del núcleo no se separan del núcleo? Puesto que las fuerzas que aparecen entre los protones son repulsivas. Se debe a que hay unas fuerzas de corto alcance, llamadas nucleares fuertes, que son de mucha más intensidad que las fuerzas eléctricas. Esas fuerzas atractivas, al ser más poderosas que las repulsivas, mantienen al núcleo cohesionado, lo estabilizan. Son de corto alcance, no van mucho más allá de lo que es el diámetro del núcleo. Los neutrones no manifiestan carga, pero sí tienen carga. Lo que ocurre es que la carga que tiene está neutralizada, tienen tanta carga positiva como negativa. Tanto los protones como los neutrones están compuestos por unas partículas elementales
más pequeñas llamadas quarks. Estos quarks tienen carga eléctrica, los quarks que existen de forma natural, de dos tipos, más 1/3 de E y menos 2/3 de E. El protón está compuesto por 3 quarks que tienen más 1/3 de E, con lo cual se obtiene la carga más E. Y los neutrones están compuestos también por 3 quarks, pero son 2 quarks que tienen más 1/3 de E y un quark que tiene menos 2/3 de E. Por lo tanto se neutraliza la carga total del neutrón. En un sistema aislado se conserva la carga positiva y la negativa. No disminuye ni aumenta ninguno de los dos tipos de carga. Aunque hay casos especiales en los que eso no ocurre, pero esos casos nosotros no los vamos a tener en cuenta. Diré como curiosidad, un ejemplo, un caso en el que no ocurre esto. En una cámara de vacío, cuando penetra una radiación gamma, que es una radiación de alta energía, puede dar lugar a dos partículas con carga más E, una de ellas, y con carga menos E, otra de ellas. La partícula con carga menos E es un electrón y la partícula con carga más E es un positrón, no un protón, es un positrón. El positrón tiene la misma masa que el electrón, pero carga de distinto signo. El protón tiene mucha más masa que el electrón. Bueno, estas dos partículas a las que da lugar la radiación gamma tienen una vida muy corta, del orden de 10 elevado a menos 7 segundos, pero existen durante un tiempo. Luego se recombinan y vuelven a dar lugar otra vez a la radiación electromagnética gamma. Estos fenómenos, que nos pueden extrañar si no conocemos y no hemos estudiado la mecánica cuántica, pues se dan con cierta frecuencia en mecánica cuántica, aparte de que la radiación o las ondas y las partículas pues son comportamientos diferentes de la materia. Los electrones, en algún caso, se comportan como una onda. Pueden producir fenómenos de interferencia entre ellos, como las ondas de la luz. Otras veces se manifiestan como partículas. Igual pasa a la radiación electromagnética de la luz. La luz a veces se comporta como corpúsculos, los llamados fotones, y otras veces como una radiación electromagnética. Aunque nosotros no lo tengamos muy claro, no lo entendamos bien por qué ocurre, pero es un hecho, ocurre. Y esa dualidad onda-partícula existe en la mecánica cuántica, en la mecánica de las partículas elementales. Bien, que quede claro que estas circunstancias, estos fenómenos, nosotros no los vamos a considerar en la teoría que desarrollaremos. Para nosotros, un sistema aislado no modifica su carga, ni la positiva ni la negativa. Otra cosa es que se pueda transferir en algunas circunstancias. Por ejemplo, en el caso que hemos comentado de cuando se frota un trozo de ámbar sobre un tejido de lana,
o cuando se frota otros materiales, no solo el ámbar, por ejemplo el vidrio, si frotamos una barrita de vidrio sobre un tejido de seda, se transfieren electrones del vidrio a la seda, con lo cual el vidrio queda cargado positivamente y la seda queda cargada negativamente. Entonces, en este sistema, cuando nosotros separamos el vidrio de la seda, debido a que quedan cargados con cargas de distinto signo, pues aparecen naturalmente fuerzas atractivas. O sea que las cargas se transfieren, siempre que se den las circunstancias adecuadas. Se transfieren más fácilmente en un tipo de materiales que en otros, y tienen más movilidad también en unos materiales que en otros. Por ejemplo, en los metales, los electrones se mueven con mucha más libertad que en un material aislante como puede ser, o aislador como puede ser la mica o el amianto. Entonces vamos a hacer una clasificación de los materiales en dos grupos diferenciados: los conductores y los aisladores. Los conductores son aquellos que conducen la corriente eléctrica con facilidad, o sea que tienen más facilidad, aunque van a tener o van a oponer una resistencia a esa circulación, pero oponen mucha menos resistencia que los aisladores. ¿Por qué ocurre eso? En los conductores, los electrones de las capas más externas tienen cierta libertad para separarse del átomo, para ionizar al átomo. Si ese electrón salta con facilidad porque nosotros coloquemos una carga positiva, por ejemplo, externa, entonces el electrón salta, va pasando de unos átomos a otros y se mantiene lo que llamamos una corriente eléctrica. Si hay un circuito cerrado, hay circunstancias, como ya estudiaremos, en las que una llamada fuerza electromotriz es capaz de mover los electrones dentro de ese circuito cerrado. De cualquier manera, la movilidad de esos electrones es la que hace que el comportamiento en el metal sea ese. En electrostática, ¿qué ocurre? Pues que al poner una carga externa al material, en este caso un metal, puede ser también el carbón, el grafito, que son conductores. Si nosotros colocamos aquí una esfera metálica, la carga positiva atraerá a los electrones más o menos libres de los átomos del metal y los dejará en la cara más próxima, en el lado más próximo a la carga positiva. Y la cara opuesta, como tiene deficiencia de electrones porque se han ido a esa otra cara, pues quedará cargada positivamente. Eso es lo que ocurre en un material conductor. Estas cargas se llaman cargas inducidas. ¿Qué ocurre en los aisladores?
como el amianto, la mica, el azufre, los plásticos, el vidrio mismo, pues ocurre otro fenómeno que llamamos el de polarización. Aunque también se pueden movilizar las cargas, como hemos visto, las cargas negativas, debido a que los electrones de las capas externas de los átomos de los aisladores están fuertemente ligados, el efecto de una carga externa sobre el aislador lo que hace es mover algo las cargas debido a la fuerza que produce sobre dichas cargas. En un átomo del aislador, en el que tenemos las cargas negativas alrededor de las cargas positivas, si ponemos una carga también positiva, por ejemplo, podría ser negativa también, naturalmente, ¿qué efecto producirá sobre ese átomo de ese aislador? Pues atraerá a las cargas negativas y ejercerá una repulsión sobre las positivas. Pero como ya hemos dicho que están fuertemente ligadas, tanto las negativas como las positivas en el átomo, pues ese movimiento es pequeño, relativamente pequeño, pero se da. Si en un principio los centros de las cargas negativas y positivas coinciden, al colocar una carga externa positiva, moviliza a las cargas, como hemos dicho, atrayendo a las cargas negativas y repeliendo a las positivas. Lo que ocurre entonces es que se descentran los centros de cargas positivas y los de cargas negativas y se forman dipolos. Se forman dipolos, lo que llamamos dipolos, que son dos cargas una positiva y una negativa a una cierta distancia, que vamos a llamar delta, por ejemplo. Es una distancia de magnitud atómica, naturalmente, porque son los átomos los que se polarizan, o las moléculas, depende de lo que estemos hablando, de la facilidad del material para polarizarse. Estos dipolos confieren unas propiedades a los cuerpos que ya estudiaremos. Hay dipolos naturales, o sea que en la propia naturaleza, sin necesidad de que haya cargas externas, hay moléculas de algunos cuerpos que están polarizadas. Por ejemplo, el agua, H2O. El agua tiene una molécula que es asimétrica. El átomo de oxígeno y los dos átomos de hidrógeno no tienen el mismo centro. Los átomos de hidrógeno pierden un electrón para unirse al átomo de oxígeno y el oxígeno gana esos dos electrones de cada uno de cada átomo de hidrógeno. Con lo cual, los átomos de hidrógeno, al quedar cargados positivamente y el átomo de oxígeno negativamente, quedan los centros de ambas cargas a una cierta distancia. Eso es un dipolo natural, que le confiere al agua muchas de las propiedades importantes que tiene. Bueno, pues ahora vamos a resumir ya los puntos o características más importantes de las que hemos hablado y que habrá que tener en cuenta a partir de este momento. Por lo tanto, es conveniente
tenerlas claras y habrá que memorizarlas para poder utilizarlas en lo sucesivo. Primera característica de las cargas eléctricas. Los materiales contienen cargas positivas y negativas. Todos los materiales. Es una propiedad de la materia. Segunda, en los sistemas aislados las cargas se conservan, tanto las positivas como las negativas. No aumentan ni disminuyen. En sistemas aislados, las cargas positivas y negativas se conservan. Tercera propiedad. Las cargas en los cuerpos en estado natural están en equilibrio, por lo que no manifiestan efectos sobre otras cargas externas. Cuando se desequilibran, cuando hay una transferencia de carga, en ese caso sí se manifiestan fuerzas. O sea, los cuerpos tienen las cargas en equilibrio. Y no manifiestan fuerzas. Cuando se transfieren cargas y quedan desequilibradas, entonces sí. En desequilibrio sí se producen fuerzas sobre otras cargas, naturalmente. Cuarta, las cargas se transfieren en las condiciones necesarias, naturalmente. Ya hemos visto cómo frotando una barrita de vidrio sobre un tejido de seda se transfieren cargas. También se transferían cargas con la barrita de ámbar sobre un tejido de lana. Entonces, las cargas se pueden transferir. ¿Por qué el ámbar era capaz de atraer a una viruta de paja si la viruta de paja no estaba cargada en estado natural? Una buena pregunta. Pues porque al ser colocada la carga del ámbar cerca de las virutas de paja, las polariza. Y esa polarización hace ese dipolo, si tenemos aquí una carga más, acerca las cargas negativas y aleja las positivas, la fuerza que ejerce sobre el conjunto es mayor sobre la negativa, que es atractiva, que sobre la positiva, que es repulsiva, al estar más cerca de la positiva. Eso hace que las
atraiga a las virutas que en principio, a las virutas de paja que en principio no estaban cargadas o no están cargadas. Bueno, hecho este inciso, vamos a la quinta propiedad importante. Las cargas del mismo signo se repelen. Y esta propiedad, cargas de distinto signo se atraen. Bueno, pues todas estas características las vamos a utilizar a partir de este momento. ¿Cómo cuantificamos la carga? Pues ya hemos dicho que la carga en estado natural, la mínima cantidad aislada que se puede dar es la del electrón o la del protón. Pero eso es una carga muy pequeña. En este caso estamos diciendo que cualquier carga Q es igual a un número entero de cargas E, siendo E la magnitud de la carga tanto del electrón como del protón. Para el electrón negativa, para el protón positiva. Según sea Q positivo, será más E, o Q negativo y será menos E. Pero N será un entero, natural, positivo. Como es una unidad, la E, muy pequeña, tenemos que recurrir a otra unidad, o a otras. En el sistema internacional, que utiliza el metro, el kilogramo masa y el segundo, se define el culombio como cantidad de carga. Un culombio es igual a 6 por 10 elevado a 18 E. Culombio de carga positiva, E positivo, culombio de carga negativa, E negativo. Es una unidad bastante grande, pero para no manejar números demasiado grandes es útil.